Buenas, eh, mi nombre es Raidel Espinosa. En este momento estoy colocando acá una presentación denominada Desarrollo Psicológico del Niño. Este trabajo está enmarcado en el curso Desarrollo Evolutivo del Niño y Adolescente perteneciente al programa de posgrado especialista en terapia de la conducta infantil, a cargo del profesor Dr. Alvin Fumero. Todo esto también perteneciendo y en el marco pues del Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas, al cual pertenece este programa en el cual estamos nosotros, yo estoy cursando. En este momento, para hacer este trabajo, pues estamos proponiendo el siguiente objetivo general. Perdón, ok. Siguiente objetivo general, que es estudiar las concepciones teóricas del desarrollo humano. Como objetivos específicos, conceptualizar el término desarrollo humano partiendo de las diferentes visiones teóricas, describir las etapas del desarrollo humano, sus características básicas y principios, correlacionar los procesos de crecimiento, maduración y aprendizaje con el desarrollo humano, identificar los factores que influyen en el desarrollo como la herencia, la genética del comportamiento, la cultura y la socialización y el contexto social, y analizar la influencia de la herencia en el medio perdón, ambiente en desarrollo. Bueno, a manera de introducción, queríamos plantear que el desarrollo infantil es una cosa que siempre ha sido de preocupación para las distintas culturas de la humanidad. Tenemos, reconocemos, pues, o tenemos la evidencia textual, perdón, de este fenómeno o de esta situación en la Biblia, uno de los libros más difundidos y que no es su propósito de historia, pero tiene contenido de historia. Y en la Biblia nos trata la historia de Sansón. Sansón fue un juez israelita, nazareo, de la tribu de Dan, que vivió alrededor del año 1300 antes de Cristo. En contexto a esto, pues vemos en la historia bíblica que antes de nacer, perdón, Sansón, pues Dios tuvo la opción de presentársele a su mamá eh, en visión y le planteó de que iba a tener un hijo. Pero lo que marca esto es que en ese versículo bíblico, lo peculiar de todo esto es que ese niño iba a ser apartado para Jehová, como dice el texto bíblico, y había una condición que se había impuesto a la mujer, a la esposa de Manoa, madre de Sansón, y era que no debería beber vino, ni sidra, ni comer cosa inmunda para garantizar el crecimiento óptimo de Sansón desde el útero materno. Qué interesante, ¿verdad? Cómo desde los tiempos antiguos, ya nos vamos preocupando del desarrollo y crecimiento de nuestros hijos, pero no solamente eso, sino que también tomamos medidas para cuidar que éste se haga de la manera más óptima. Bueno, tomando en cuenta todas las bases teóricas del desarrollo humano, podemos llegar a el siguiente concepto de lo que es el desarrollo infantil. Y no es otra cosa que la manera en que el niño se va volviendo capaz de realizar actos más complejos conforme se va avanzando en la edad, desde la concepción hasta la adolescencia. Es importante señalar que siempre este desarrollo infantil comienza desde que es fecundado un óvulo con un espermatozoide. Ahí comienza el primer día, en ese momento, del crecimiento, desarrollo humano, fundamentalmente el desarrollo en el niño. Este desarrollo, pues, para el punto de vista didáctico, ha sido dividido en varias etapas. Nosotros tomamos aquí como ejemplo la división desde el punto de vista epigenético de las etapas del desarrollo evolutivo de un ser humano. Tenemos en esencia tres grandes etapas o fases de este desarrollo.
Tenemos la epigénesis interaccional temprana, la epigénesis interaccional intermedia y la epigénesis interaccional tardía. Estas tres etapas, a su vez, tienen otras etapas más que engloban en sí los acontecimientos de cada una. Por ejemplo, en la etapa prenatal, que no es otra que desde la fecundación hasta el nacimiento, que viene siendo como entre las 37 y 41 semanas, tenemos dos etapas, la etapa de la concepción y la etapa del periodo fetal. La etapa de la concepción es el momento en que se une el óvulo, como ya dije, con el espermatozoide y va formando la mórula. Y de ahí, una vez que ya está formada la mórula, hasta que nace, vendría la etapa del periodo fetal. Claro, ahí dentro de esta etapa hay otras etapas dentro, por ejemplo, está la etapa embrionaria, la etapa preembrionaria, que es la etapa laminar o trilaminar, que es de la concepción hasta la tercera semana. Ya en la cuarta semana hasta la octava semana, la etapa de embriogénesis, y a partir de la novena semana en adelante vendría siendo el periodo fetal. Tenemos también la etapa neonatal, que es desde el nacimiento hasta los 28 días de nacido. Esta etapa pues abarca dos grandes momentos, el momento del nacimiento y el momento en que el nuevo individuo es un neonato. Y tenemos también la etapa del lactante, que es desde los 29 días hasta los 2 años, que estos tres momentos o este periodo desde el nacimiento hasta los 2 años se le dice primera infancia o niñez temprana. Todas estas etapas involucran a la epigénesis interaccional temprana. Después tenemos la epigénesis interaccional intermedia, que no es otra que aquella que abarca desde los 2 años hasta los 19 años de edad y a su vez también se dividen en tres grandes etapas. Tenemos la segunda infancia o edad del juego, que es de 2 a 5 años, la tercera infancia o escolar de 5 a 11 años y la etapa de adolescente desde los 11 a los 19 años. A su vez, la etapa adolescente se divide en adolescencia temprana y adolescencia tardía. Tenemos por último la epigénesis interaccional tardía, que se divide a su vez en tres: la adultez joven, la adultez propiamente dicha y la edad madura. Estas son las etapas en que se divide este, el periodo de crecimiento y desarrollo. El desarrollo humano ha sido descrito en múltiples ocasiones y esto responde a varias teorías. O sea, se han planteado varias teorías o perspectivas para dar una respuesta a la necesidad que hay de distinguir o de estudiar este elemento tan importante que es el desarrollo del niño o desarrollo del humano, pues, perdón. Y entre estas teorías y perspectivas tenemos unas que son las más importantes, que es la teoría de la psicodinámica o psicoanalítica, la teoría del aprendizaje, la teoría cognitiva, la teoría humanista y la teoría evolutiva. Vamos a ir describiendo básicamente cada una de ellas. Por ejemplo, en la teoría psicodinámica o psicoanalítica surge a inicios del siglo XX. Su máxima expresión está en el doctor Sigmund Freud, psiquiatra. Él explica el desarrollo en términos de impulsos y motivaciones inconscientes. Y además plantea que el desarrollo va por estadios evolutivos, que estos estadios evolutivos pues daría como resultado determinada personalidad en cada individuo. En esta etapa pues aparecen deseos inconscientes relacionados con determinada función biológica. Estábamos hablando de que estos deseos inconscientes pues se relacionan a etapas como es la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica o genital. Y por otro lado pues también plantea que existen instancias de desarrollo evolutivo. Estas instancias se marcan por el ello, que es el principio del placer, el yo, que es el principio de la realidad,
y el superyo, que es la conciencia. En esencia, el niño debe hacer un tránsito por todas estas instancias sin que se produzca estancamiento o fijación y mantenimiento en equilibrio, o sea, y garantiza un mantenimiento en equilibrio de las tres instancias. En segundo lugar, bueno, tenemos la teoría del aprendizaje. La teoría del aprendizaje plantea de un desarrollo a través de los principios del aprendizaje por mecanismos de condicionamiento clásico y operante y mecanismos de aprendizaje social como imitación y modelado. El resultado del desarrollo dependerá de la historia de refuerzos y castigos que haya recibido un individuo. Los mayores exponentes de esta teoría son Watson y Skinner. Y por otro lado, pues otros autores plantean que la conducta y el desarrollo de un individuo dependerán de la observación y la imitación de la conducta de otras personas a las que consideramos modelos de comportamiento. Máxima expresión de estos que piensan de esta manera es el autor Bandura. Le demos la teoría cognitiva. Estas teorías pues explican el desarrollo desde los procesos intelectuales o cognitivos del individuo. También el desarrollo avanza, ellos dicen que el desarrollo avanza como resultado de la evolución de la capacidad de pensar del individuo y está determinada por estadios evolutivos que son innatos en cada uno de los individuos, atribuyendo al individuo la responsabilidad de este desarrollo. Fundamentalmente, el mayor exponente bueno, de este tipo de teoría es Jean Piaget, y consideran el desarrollo cognitivo, perdón, del individuo resultado de las interacciones sociales con adultos significativos para él. Tenemos la teoría humanista, que parte de las cualidades únicas de cada individuo como explicación al desarrollo humano. En ella, las motivaciones intrínsecas del individuo determinarán su conducta y su evolución, y los procesos psicológicos internos conformarán, en último extremo, la personalidad y la conducta del sujeto. Por último, la teoría evolutiva. En ella se plantea que el desarrollo estará determinado por factores biológicos y genéticos heredados de nuestros antepasados. La teoría de la evolución de las especies de Darwin parte de estos principios y considera que solo sobreviven, en el caso de los defensores de esta teoría, consideran que solo sobreviven los individuos y las conductas denominadas aptas. Otra teoría con fuerte influencia evolutiva es la etológica, que explica determinados patrones de desarrollo en animales a partir de determinantes biológicos. Ahora, el desarrollo psicológico de un niño tiene varias características, ¿no? Que se pueden resumir. Estas características propias del desarrollo evolutivo psicológico de la infancia pueden estar aquí, como ustedes la pueden ver en esta diapositiva. En primer lugar, se establecen cambios en patrones psicológicos, tanto constitucionales como aquellos que son aprendidos por el contexto, que permiten configurar la personalidad del niño o niña. Los niños y las niñas aprenden a evitar los conflictos y a manejarlos cuando inevitablemente ocurren. Se reconocen a sí mismos y a las personas, adquieren la identidad sexual durante el desarrollo psicológico, consolidan su identidad personal, adquieren conciencia de las capacidades y limitaciones, eh, perciben la situación en el mundo social, aceptan normas, adoptan comportamientos cooperativos y desarrollan actitudes y comportamientos de participación, respeto recíproco y tolerancia. El desarrollo emocional tiene como característica que los niños y niñas identifican, reconocen y expresan sus emociones hacia sí mismos, hacia los otros y su relación con el contexto que habitan, tomando en cuenta las normas y valores sociales. Además, desarrollan la capacidad de controlar sus propias conductas. Y el desarrollo psicomotor, como parte del desarrollo evolutivo infantil, pues nos dice que el niño y niña evidencia y manifiesta habilidades de movimiento, de destreza y lateralidad,
Se observa interacción entre las funciones neuromotrices y las funciones psíquicas de los niños y niñas. Termina de formar su imagen corporal a través de la interacción con el mundo, desarrolla las posibilidades de control postural, consigue una independencia de los segmentos corporales, llega a una afirmación de la lateralidad, adquiere una independencia brazo-mano y una coordinación y precisión óculo-manual, fundamentales para la lectoescritura. Se alcanza la maduración nerviosa, con lo que los movimientos son más armónicos y precisos, y alcanza un buen equilibrio. El desarrollo infantil como tal también involucra varios principios, entre ellos es individual en cada niño o niña, dependiendo del crecimiento y funcionamiento del sistema nervioso, que a su vez está estrechamente vinculado a factores genéticos, nutricionales y ambientales. Cuando el sistema nervioso central se halla en determinado nivel de maduración, se manifiestan nuevas funciones, ejercicios o experiencias que pueden generar grandes cambios. Al nacer el niño está provisto de una serie de potencialidades eh, que, dependiendo de la maduración del sistema nervioso central y de la estimulación que ofrezca, o sea, el aprendizaje, el ambiente podría desarrollarse o no. Ahorita vamos a ver dentro de un rato la relación o la correlación que existe entre el desarrollo infantil, la maduración y el aprendizaje, y podamos entender un poco más este principio del desarrollo infantil. Cuando el menor ha alcanzado las capacidades necesarias para desempeñar determinada actividad, se dice que tiene la madurez necesaria para realizarla adecuadamente. Veamos aquí cómo se correlacionan, pues, el desarrollo con el crecimiento, la maduración y el aprendizaje. Primero hay que entender qué cosa es el crecimiento, qué es la maduración y qué es el aprendizaje. El crecimiento es en las características morfofisiológicas propias del infante. Por ejemplo, la talla, el crecimiento del cuello, dedos, miembros, brote dentario, que de acuerdo a la edad biológica será el estándar o promedio de crecimiento fisiológico o aumento de tamaño que se aspira. Pues esto está determinado también el crecimiento a muchos factores ambientales, pues también, pero es básicamente el aspecto físico, fenotípico del niño, en el caso que esté involucrado el crecimiento. La maduración va enfocada a lo neurológico, que es la capacidad de aprender destrezas acorde a las experiencias obtenidas del entorno, que una vez que son asimiladas e interiorizadas, las pone en práctica conscientemente cuando las quiere. Es el resultado de la información genética, la maduración, y sobre el cual el individuo conscientemente no tiene ninguna influencia, salvo que biológicamente se produzca algún tipo de alteración. El concepto de aprendizaje lo tenemos como aquello que es considerado como el cambio en la conducta del individuo como resultado de la práctica y que posibilita su adaptación a situaciones nuevas. Por ejemplo, nosotros ahorita aquí estamos buscando cambiar conductas nuestras en el aprendizaje, aquí en el posgrado de la especialidad de terapia conductual. Estamos aprendiendo porque estamos cambiando nuestra conducta como profesionales, ajá, en la salud mental. Y eso es el resultado de una práctica que tenemos que ir cumpliendo con ciertos requisitos, situaciones que se nos van a poner para poder lograr este cambio, este objetivo al cual se plantea. Entonces, la maduración es algo predecible, pues ella depende de la información genética y de la base neurológica del niño. En cambio, el desarrollo es diferenciado y dependiente, porque el desarrollo está más expenso a patrones cognitivos, patrones medioambientales, patrones sociales. Los patrones de crecimiento y cambio cognitivo pueden ser aprendidos de acuerdo a la presencia de un conjunto de influencias: la moral, la costumbre, la alimentación, el desarrollo educativo, las condiciones medioambientales, por ejemplo, disponibilidad de recursos, adaptación al medio, relaciones con el medio, etcétera. Las relaciones económicas también. Esto como un todo configura un marco de referencia para el proceso de desarrollo de un individuo. Ahora, ¿cuáles son los factores que intervienen en el desarrollo humano? Tenemos factores endógenos y factores exógenos.
Entre los factores endógenos, ¿cuáles son? Aquellos que son de carácter interno, que están inscritos en la propia esencia del ser. Incluyen potencial genético, dotación genética recibida de los padres en la que están inscritas las potencialidades del desarrollo y crecimiento, aunque el real vaya a depender igualmente de factores externos. Tenemos, por ejemplo, el sistema neuroendocrino, que son las glándulas endocrinas, los estímulos neurovegetativos, que regulan el crecimiento y la diferenciación neurológica y funcional del sujeto. En este caso, el desarrollo aquí, por ejemplo, en el caso que el desarrollo de la glándula tiroide, de la paratiroide del páncreas, pudieran condicionar el normal desarrollo de la infancia. También como factores endógenos tenemos el metabolismo, que son los procesos digestivos, respiratorios, circulatorios, metabolismo celular, que cualquier alteración en estos procesos tendría su manifestación clara en el crecimiento y desarrollo del niño. Entre los factores exógenos, que son aquellos de carácter externo, podemos mencionar, bueno, las condiciones económicas, que determinan el confort, la atención a necesidades básicas, la alimentación, sus cuidados, el ambiente afectivo, que incluye en todos los niveles de desarrollo, el medio físico, las condiciones geográficas y climatológicas que aceleran o restauran el crecimiento y desarrollo, y el nivel educativo que influiría en la cantidad y calidad de los estímulos proporcionados al niño y en la adquisición de los primeros hábitos y normas de comportamiento. Ahora vamos a conversar de la genética del comportamiento. ¿Qué es la genética del comportamiento ya como para cerrar esta presentación? Es el estudio de factores genéticos y ambientales que originan las diferencias entre individuos. Ahorita se plantea hasta incluso el elemento de la epigenética, ya como ciencia. Algunas diferencias entre individuos pueden tener una clara influencia genética, mientras otras serían inexplicables sin atribuir un papel importante a la educación y las condiciones ambientales. Este tema de la genética del comportamiento es un tema amplio que cada día pues aporta más conocimiento a la comunidad científica. Muchas gracias, ha sido un placer haberles presentado pues esta importante diapositiva y haberles hecho esta importante reflexión. Dios me los bendiga.